Hechos capítulo 6. Este es el relato que tiene que ver con la elección de los diáconos. Hechos capítulo 6. ¿Ya lo tiene? Diga, lo tengo. Vamos, muy bien. Lo leemos, un pasaje cortito del cual vamos con la ayuda del Señor a extraer varias enseñanzas. Hechos 6, 1. En aquellos días, como crecía el número de discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Eso pasaba en la iglesia antigua nomás, ahora no hay más murmuración. De que las viudas de los griegos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Busquen, pues, hermanos, de entre ustedes a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas, ahí tenemos varios nombres para los hijos que vengan, y Nicolás, prosélito de Antioquía. A estos presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. 7. La palabra del Señor crecía y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes judíos obedecían la fe. Oramos. Señor, gracias por esta porción bíblica que tú incluiste en el libro de los Hechos. Señor, gracias porque a través de tu palabra somos inspirados, somos enseñados, somos corregidos. Yo te pido, Espíritu Santo, que una vez más tú nos hables a través de tu palabra, nos instruyas, nos guíes, nos muestres el camino a seguir. Señor, si hay algo que tengas que corregir en nuestras vidas, te pido que lo hagas de tal manera, Señor, que podamos cambiar nuestras vidas, que podemos ubicarnos mejor en el propósito tuyo para nuestras vidas. Señor, permítenos serte útiles con nuestro tiempo, con nuestros talentos, que en realidad son tuyos. Vos nos lo diste, Señor, que podamos ponerlos a tu servicio una vez más. Señor, guíanos, enséñanos, instrúyenos en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. En Hechos capítulo 6, estamos a solo unos meses de Pentecostés. No sé, no dice la Biblia con claridad, pero yo calculo 6 meses desde que eran 120 personas en el aposento alto. 6 meses después, digo 6 meses, no sé, capaz que eran 2 meses, no dice la Biblia, pero era poco tiempo. Pedro se para desde el aposento alto, no sé, en la terraza, habrá predicado, dice 3.000 personas ese día se bautizaron y se añadieron a la iglesia. Días después, Pedro va al templo, da su segundo sermón y 5.000 varones, sin contar mujeres ni niños, se añaden a la iglesia. Así que estamos hablando de en 2 o 3 semanas la iglesia creció, eran unas 20.000 personas. En ese contexto estamos. Y dice la Biblia, en los primeros capítulos de Hechos, que en las primeras semanas y meses de la iglesia había mucha persecución y había mucha necesidad. Imagínense, alguien que era empleado de un negocio y se convertía a Cristo, el patrón lo rajaba, ¿no? De repente
el hijo de una familia se convierte a Cristo, los padres lo desheredaban. Entonces había mucha gente en necesidad. Entonces, ¿qué hacían? Dice que vendían sus bienes y compartían el dinero con los discípulos para que a nadie le falte nada. Entonces, los primeros meses, ¿en qué se encontraron los apóstoles? Haciendo un montón de cosas, muchas cosas, más que nada tenía que ver con la alimentación, con dar de comer a los pobres. Entonces se encontraron los apóstoles haciendo empanada, ¿no? Y asando pollo, y no sé, horas y horas en el súper buscando mejores precios. Entonces, y sigue aumentando, ¿no? Revolviendo ahí guiso, ¿no? Haciendo la carbonara por la empanada. Y de repente tenían más olor a pollo que a ovejas. En vez de estar con la gente, estaban en la cocina. En vez de estar estudiando la palabra, estaban en el súper haciendo las compras. Entonces, por eso llega Hechos capítulo 6. ¿Qué pasó en esta situación? Hubo murmuración porque en la iglesia, en Jerusalén, había judíos que hablaban hebreo y había judíos que hablaban griego, ¿no? Eran como dos bandos. Muchos años después, la iglesia se une, muchos años después. Pero al principio costó mucho, porque eran dos razas, aunque eran judíos, las culturas eran distintas. Entonces, ¿qué pasó acá? Las viudas que hablaban griego se empezaron a quejar. ¡Ah, claro! A aquella porque es judía le dan doble porción. Y a mí, mire, ni un pedacito de carne en el locro, ¿no? Y empezaron a discutir y a criticar a los apóstoles. Porque, según ellas, estaban siendo, capaz que era verdad, estaban siendo desatendidas. Hubo murmuración, porque la iglesia creció, pero los que laburaban, no. La iglesia creció, pero los que laburaban seguían siendo los mismos. Entonces hubo problemas. Comenzó los problemas a causa de la falta de gente, la falta de obreros, la falta de personas que sirvieran al resto de las personas. Por eso el título de mi mensaje esta mañana es Servimos a Dios sirviendo a las personas. Claro, ¿cómo servimos a Dios? No podemos hacerle masaje a Dios, o llevarle una tacita de té, o limpiarle el trono a Dios. No podemos hacer eso. Pero servimos a Dios sirviendo a la gente. Esa es la manera en la que servimos a Dios. Hay iglesias que se parecen más a un colectivo, ¿no? Donde solamente el pastor labura y todos los otros, ¿no? Se sientan y ven, ¿no? Y por ahí ni que se llegue a agarrar un pozo el chofer, que te parece que somos vacas, ¿no? ¿Viste? Lo que viajamos en el colectivo sabemos. Pero hay otras iglesias que se parecen a un buque de guerra, a un buque pesquero, donde cada persona tiene una función, donde cada persona tiene un rol que cumplir y que todos ayudan a una causa en común y todos hacen posible que el buque avance. Con la ayuda del Señor, esta iglesia se va a parecer a un buque. Amén. En donde cada uno tiene una tarea, cada uno tiene una función, y si la iglesia avanza es porque todos la llevamos para adelante. Amén. Y si la iglesia no avanza es porque no estamos haciendo lo suficiente. Muchos problemas surgen no por mala actitud de los obreros. Muchos problemas surgen no por falta de disposición de los que sirven, sino generalmente porque los que sirven no dan abasto. Entonces, bueno, algún área descuidan, ¿no? Se ocupan acá y bueno, y allá se desatiende. Vienen acá y se descuida allá. Entonces, muchos problemas
suceden porque los obreros son pocos. Ya lo dijo Jesús, ¿se acuerdan, no? La mies es mucha, dijo Jesús, más los obreros pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, una actitud incorrecta es la que nos muestra Hechos 6. Es ver el problema y criticar. Es una actitud, es fácil e incorrecta. La actitud correcta es ver un error y ponernos a disposición. Mire, vi que acá no están dando bien el tema. ¿Cómo puedo ayudar? Esa es la actitud correcta. Ver algún problema y ponerse a disposición, ofrecerse a ayudar, ¿no? Jesús dijo, y repito, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Qué lindo es que nosotros podamos ser la respuesta de Dios. Amén. A esta iglesia, a este barrio, a esta ciudad. Que podamos decir, Señor, te falta un obrero menos, porque acá estoy yo. Amén. Qué hermoso. Esa es la actitud. Es la actitud correcta de aquellos que somos parte de la iglesia. Entonces, la primera enseñanza de este pasaje es que cuando los obreros son pocos, hay problemas. La segunda enseñanza es que la prioridad de los pastores, la oración y la palabra. El versículo 2 dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Versículo 4 dice, nosotros vamos a persistir en la oración y en el ministerio de la palabra. Este pasaje está ahí por una razón, porque marca las prioridades de cada persona en la congregación. Como dije recién, conocemos muchos líderes juveniles que tienen más olor a empanada que a oveja. Un pastor tiene que tener olor a oveja, porque esa es su función. Pero hemos visto, especialmente, bueno, los que más conocemos son líderes juveniles, porque hemos por muchos años trabajado en eso, pasan más tiempo haciendo comida para recaudar plata, para, no sé, para un campamento, o para el que viene, o para el que pasó y quedaron en rojo, ¿no? Que con las ovejas, que con los jóvenes, que aconsejando, predicando, enseñando y orando. Entonces, eso es una combinación que nos ayuda. Porque los que tienen que ser fuertes en la palabra, no lo son. Entonces, eso es como una bola de nieve que se va agrandando negativamente, que perjudica a la iglesia. El resultado de esas iglesias es que no avanzan nunca. No avanzan. El resultado de esas iglesias es que no crecen, porque están limitadas, se estancan, porque los que tienen la misión de abrir brecha, de formar obreros, y no, están haciendo otras cosas. Ahora, no hay nada de malo en que el pastor se arremangue, se ponga short, ¿no? Se ponga el vaquero sucio y labura en la iglesia. No hay ningún drama, a nadie se le cae nada por hacer eso. El problema es que cuando eso le impide hacer aquello para lo cual está puesto, ¿se entiende? Entonces, la prioridad de los pastores es dedicarse a la oración y al ministerio de la palabra. La tercera enseñanza que extraemos de aquí está en el versículo 3. Dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, quienes encarguemos este trabajo. La tercera enseñanza es que la solución a esto es compartir la carga entre todos. Esa es la clave, es el secreto para que una iglesia avance.
Hay líderes y pastores que les cuesta horrores delegar. Y hacen todo ellos. A veces es por culpa del pastor, que no sabe delegar, que no confía en la gente. Claro, porque es más fácil hacer todo uno, porque sabe que todo se va a hacer como él quiere o ella quiere. Pero la otra cara de la moneda es que tiene un límite. ¿Cuánto puede hacer una sola persona? Otra es porque la iglesia no se hace cargo, ¿no? El pastor delega y es como si no hubiera pasado nada. Sí, pastor, cuente conmigo. Y después, ¿cuál es el resultado de eso? Pastores agotados, totalmente quemados, con la salud hecha trizas, que conocemos, mire, demasiado para mi gusto. Y créame que no quiero ser un candidato junto con mi esposa para terminar así, no nos interesa. Pero la verdad es que no tiene por qué ser así. Qué distinto es cuando compartimos la carga. Busquen, dicen los apóstoles, 7 personas de entre ustedes para que a quién podamos delegar esta tarea. ¿Cuál tarea? ¿A qué se refería? Hacer la comida, hacer las compras, hacer delivery o servir, no sé cómo habrá sido. Algunas viejitas habrán que llevar la comida, otros habrán tenido un comedor, no sé, tipo comedor comunitario. Pero esa era la tarea de los diáconos. Servían las cosas cotidianas, cosas manuales, cosas que tienen que ver con lo cotidiano. Claro que delegar tiene sus riesgos. Tiene sus riesgos porque inevitablemente se pierde el control de algunas cosas. Recuerdo hace algunos años, cuando éramos líderes jóvenes, se nos había ocurrido la fabulosa idea de dividir grupos éramos, no sé, 10, 12 líderes, grupos de a 2 para organizar las reuniones. Entonces vos te ocupás, estos 2 se ocupan de este sábado, estos 2 se ocupan del otro sábado, perfecto. Entonces nosotros está buena la idea porque nos descomprimía mucho a nosotros. La cuestión es que un sábado llegamos a la iglesia y estaba todo forrado de negro, las paredes. Chan, dije. Y después los tubos fluorescentes con papel celofán negro. Estaba en construcción la iglesia, así que era estaba el contrapiso, había toda una polvareda porque la habían barrido hace media hora. Y en el fondo del escenario estaba el bautisterio, a medio construir, una luz de abajo y cadenas colgando. Está complicado el tema. Y el fondo decía, Noche de la Luz. ¿Qué tendrá que ver con la luz? Esto lo que menos hay es luz, decía yo. La cuestión es que empezaron a tocar alabanza, todo heavy metal. ¿Viste? Bueno, así fue transcurriendo la reunión y dije, no que estuvo malo, simplemente que yo con Inés nos desayunamos ahí. Estuvo bárbara la reunión, fue muy juvenil, muy dark. Demasiado dark para mi gusto. Pero se predicó la palabra, cantamos a Dios. Nada más que fue una sorpresa para nosotros, que no nos esperamos. Delegar tiene sus riesgos. Claro, ahí aprendimos que hay que delegar, pero no todo, ¿no? Hay que delegar, pero no perder el control de todo, ¿no? Así que ahí aprendimos el viernes. Che, ¿qué organizaron para mañana? Contame. Delegar tiene sus riesgos, requiere sabiduría y requiere guía de Dios. Pero no hay otra. Si queremos crecer, no hay otra forma más que delegar. Comenzar a compartir la carga. Qué interesante las características, los requisitos que los apóstoles pusieron para estas 7 personas que debían servir las mesas. Primero dice
escojan de entre vosotros. Esa es la primera característica. Los que vamos a servir a Dios tienen que ser parte de la iglesia, tienen que pertenecer a la congregación local, tiene que haber fidelidad. Recuerdo hace algunos meses vino un hombre que vino 3 veces y dijo: pastor, ya estoy listo para el diaconado. Y yo tenía un mes que estábamos en la iglesia. Así que cuando usted diga, yo lo estoy esperando su indicación. Entonces yo no sabía cómo decirle. Y digo: hermano, yo lo estoy esperando a usted que se congregue antes. Porque es un requisito. Pertenecer. A veces es más fácil servir a Dios que pertenecer a la familia. Porque pertenecer a la familia significa que te hablen por teléfono, significa tener que rendir cuentas, significa tener que hablar con la gente. Hay gente que no le gusta eso. Quiere servir. El detalle es que ¿cómo servimos a Dios? Sirviendo a la gente. Conocemos a personas, especialmente los músicos, ¿no? Acá no pasa tanto. Pero, no solamente los músicos, en realidad en general. Vienen a la iglesia solamente cuando tienen que hacer algo. Ese es la gran obrero trucho ese, ¿no? Vamos a la iglesia cuando tenemos que hacer algo. Entonces, acá estoy, pastor, cuente conmigo. Pero no es así. El requisito primero de los diáconos era que tenían que ser parte de la iglesia. Porque servimos a Dios sirviendo a la gente, siendo parte de la congregación. Segundo, de buen testimonio. Claro, porque cuando servimos a Dios, los talentos son importantes, pero más importante es el carácter. Más importante es la constancia. Más importante es ser personas de bien. Ahora, esto no significa tener muchos estudios necesariamente, pero la sabiduría es distinta a la inteligencia. La sabiduría tiene que ver con las cosas prácticas de la vida, con el buen criterio, con el sentido común. 4 características que eran requisitorias para aquellos que iban a hacer, claro, porque estaban los apóstoles, eran la segunda línea de liderazgo, que ni siquiera era liderazgo, era atender las mesas. Pero 4 características fundamentales. Ahora, ¿por qué estas características? Yo les digo por qué. Porque de esta manera los apóstoles se aseguraban de que estos 7, a largo plazo, no le iban a causar una división en la iglesia. Porque a largo plazo estos 7 no le iban a caer con un martes 13. Y se iban a pelear con medio mundo. Entonces se aseguraban que a largo plazo sean una bendición para la iglesia. Un error muy común en las iglesias es poner más énfasis en los talentos que en el carácter. Y cada vez la iglesia se divide y se divide y se divide. Con la ayuda del Señor, junto con Inés, queremos prestar 100 veces más atención al ser que al hacer, a la persona antes que el talento. La persona, ustedes como personas son 1000 veces más importantes que sus talentos o que sus bienes. Nos importa que ustedes estén bien, que como personas estén enteros. Y tenemos muy claro que solos no llegamos ni a la esquina, Solos podemos hacer muy, muy poco. Pero entre todos, como esa foto ahí de las hormiguitas, podemos hacer mucho, mucho para el reino de Dios. Claro que servir a Dios requiere tiempo, requiere fuerza, requiere plata, requiere decisión. Pero créame, vale cada peso invertido, cada hora invertida lo vale. La Biblia dice que Dios no es deudor de nadie. Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Y ahí estaba Adán en el huerto del Edén.
lo que más anhelaba era una compañera. Ahí lo veía al caballo con la yegua, ¿no? Al toro con la vaca, al conejo con la coneja, al perro con la perra, y yo, ay, se le plantaba un lágrima. No encuentro nadie para mí. Pero sin embargo Dios le dijo, poné el nombre a los animales. Ponele nombre a los animales. Entonces, medio con puchero, imagino, haciendo puchero a Adán, le fue poniendo nombre a los animales. Lo que nunca se imaginaba es que una mañana iba a despertar a Adán y iba a decir, ¡wow! Esta sí que es como yo, pero distinta. Dios se ocupa de nuestros asuntos cuando nosotros nos ocupamos de los suyos. Amén. Buscá primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto va a ser añadido. No tengas temor de dedicar cierto tiempo a Dios. No tengas temor de dedicar una cantidad de tus fuerzas al servicio a Dios. No tengas temor de dedicar una parte de tu dinero a Dios, porque Dios es fiel. Dios recompensa a aquellos que le sirven. Dios recompensa a aquellos que le buscan, a aquellos que le aman. Mi viejo dice que nosotros le damos a Dios con una pala, pero Dios nos da a nosotros con una carretilla. Siempre a Dios se le va la mano cuando nos bendice. Nunca le vamos a dar demasiado a Dios. Nunca. Nunca le vamos a dar de más a Dios, porque Él hace las cosas mucho más abundantemente de lo que esperamos. La cuarta enseñanza que quiero extraer de este pasaje está en el versículo 5 y 6. Dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a los 7. Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás. A quienes orando a estos presentaron ante los apóstoles, a quienes orando les impusieron las manos. La cuarta enseñanza es que en la congregación está la respuesta. En la congregación hay mucho potencial. Los Messi que hay acá. La gente que tiene tanto potencial para dar está acá. No es que hay que importar a alguien grosso de afuera. No, señor. En la congregación hay mucha riqueza. En la congregación hay mucho talento. En la congregación hay mucho potencial. No es que mandaron a pedir de otro lado. No, entre ustedes elijan a 7. Acá la respuesta está en la misma congregación. Siempre estuvieron ahí estos 7. Siempre estaban ahí. Quizá por mucho tiempo estaban sentados en la mesa, mientras los otros 12 se demolían repartiendo la comida. Estaba Felipe ahí, un grosso, sentado. Estaba un Esteban. Yo estoy seguro que si a Esteban no lo hubieran matado, hubiera sido un Pablo, un Saulo de Tarso. Era un grosso Esteban, sentado en la mesa. No, es un crimen eso, no puede ser. Estaban ahí, nunca se les cruzó por la mente servir. No habían sido tenidos en cuenta antes. Estaban ahí. En esta iglesia hay gente maravillosa, me consta, con mucho talento, muy capaz, con un hermoso corazón, muy servicial. Con la ayuda de Dios, en esta iglesia todo el mundo tiene la oportunidad de servir, según su talento, según su tiempo, según su disponibilidad. Todo el mundo tiene la oportunidad de servir. Y quiero dar gracias a Dios por las personas que ya están sirviendo. Nosotros hace 1 año y pico que estamos en esta iglesia. Hay gente que hace años que está fielmente sirviendo a Dios. Y quiero dar gracias a los músicos, a los que cantan, a los sonidistas, a los de multimedia. Quiero dar gracias a los maestros de escuela bíblica, a las 2 secretarias, ¿no?, de la escuela de crecimiento, de la escuela bíblica. Quiero dar gracias a Dios por lo que cada domingo se ocupan del kiosco.
Quiero dar gracias a Dios por los que abren la puerta a la mañana, los que limpian. Quiero dar gracias a Dios por la comisión de jóvenes. Quiero dar gracias a Dios por los que de alguna manera u otra han colaborado para cada cosa que hay en el edificio, pintando, poniendo el Durlock, poniendo la instalación del gas, armando los pupitres, tantas cosas. Quiero dar gracias. Gracias a Dios por los que se ocupan de las misiones, por los que se ocupan de la tesorería, por los que se ocupan de cada detalle. Si nosotros con Inés teníamos que hacer todo, no podríamos. Sería imposible. Tampoco nos interesa. Quiero dar gracias a Dios por aquellos que mes tras mes son fieles con sus diezmos. Porque así camina la iglesia. Esto lo hacemos entre todos. No hay una estrella acá, no existe eso. Existe un cuerpo, amén, en el cual cada uno, según su don, ayuda mutuamente al funcionamiento del cuerpo. Hay muchas cosas por hacer, hay muchas necesidades concretas en esta iglesia. Por eso quiero animarte. Aquellos que quizás hay un Felipe que está sentado hoy. No importa, quizás hay un Pármenas, que no sabemos nada después de Pármenas. Pero que diga, acá hay uno. Yo puedo ayudar en lo que sea. Porque esta iglesia va a avanzar de esa manera. No hay otra forma. Donde cada uno cumple su rol. Gloria a Dios. Hoy en día puntualmente necesitamos personas que se ocupen de la limpieza, por ejemplo. Hay 3 pantallas de gas y no tenemos quien las ponga. Hay necesidades puntuales. ¿Quién ayuda a Alison con la fotografía? ¿No? Por ejemplo, hoy estaba coordinando, bueno, ahí lo salvó las papas Gabriel. Pero qué lindo que haya alguien que gatille, ¿no? Gente que interceda a favor de esta iglesia, que se dedique a eso, a interceder, a orar. Que sepamos que hay un grupo de personas que está intercediendo. Gente que vea, que detecte algo que falta y que diga, yo puedo hacerlo, pastor, ¿qué le parece? ¡Wow! Así camina la iglesia. Cuando cada uno aporta, lo poco o lo mucho, no importa cuánto, importa la disposición. ¿Amén? La quinta enseñanza está en el versículo 7. La palabra del Señor crecía y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Hasta los sacerdotes obedecían la fe. Es como si comienza a venir el cura párroco de ahí, empieza a venir el domingo y está full ahí, ¿no? En la iglesia. Eso pasaba en la iglesia de Jerusalén. Ahora, ¿cuándo ocurrió eso? Cuando los pastores, en realidad, cuando los discípulos, los apóstoles se podían ocupar de la oración y la palabra, y cuando la iglesia colaboraba. Cuando se alinearon esas dos cosas, ¿cuál fue el resultado? La palabra crecía. Y la multitud también crecía. Grandemente se multiplicaba el número de los discípulos. Algunos haciendo el guiso, otros visitando a los enfermos, otros llevándoles la vianda a doña Juana, que no se podía levantar por las varices o por el frío, donde cada uno se hizo cargo de su rol en la iglesia. Y así como pasó en la iglesia de Jerusalén, va a pasar en nuestra congregación. Amén. Donde cada uno ocupa su rol. Y créame, solo será cuestión de tiempo que la palabra va a crecer y el número de discípulos también va a crecer. Esto lo hacemos entre todos. Le pido al Señor gracias para transmitir esto que tengo en mi mente, en mi corazón. Una iglesia pujante. Quiero que se mire, a ver. Mírense unos a otros. Porque entre ustedes, algunos de ustedes van a salir enviados a abrir
una iglesia en el interior de Córdoba. Otros van a ser enviados como misioneros a otro lugar. Alguno, quizá algún Felipe acá. Espero que no haya muchos Esteban. ¿No? Pero quién sabe. La cuestión es que mírese bien, porque cada uno de nosotros va a ser protagonista de la obra que Dios está haciendo en medio nuestro. Amén. Créalo, créalo, porque así camina la iglesia. Cada uno con sus limitaciones y sus fortalezas. Cada uno con sus talentos y también con sus debilidades. Porque somos un combo. Así estamos. Señor, si en esto te puedo servir, y úsame. ¿Viste? Vos que me conoces bien, tengo estas macanas y también estos aciertos. Si te puedo servir, Señor, aquí estoy. Lo último, y con esto termino, la sexta enseñanza, es que cuando servimos a Dios en lo poco, Dios mismo nos promociona y nos levanta, nos confía mucho más. Fíjate que dice el capítulo, el versículo que sigue, 6:8 de Hechos. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces algunos de la sinagoga llamada de los libertos y los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, se levantaron para discutir con Esteban. Pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Ahí estaba el cocinero, ¿me entendés? Iba en la bici a llevarle la vianda a doña Juana y en el trayecto Dios lo usaba con milagros. Servir a Dios sirviendo a las personas. Ya sea que te consideres demasiado preparado o que te consideres totalmente incapaz, nunca menosprecies la oportunidad de servir a Dios sirviendo a las personas, porque es de ahí que Dios va a comenzar a levantarte. Amén. Cuando Jesús llamó a los discípulos, la mayoría de ellos estaba sirviendo ya. Claro, estaba en sus trabajos. No hay ninguno al cohete. No, estaban cada uno haciendo algo. Estaba trabajando en algo. Por eso quiero animarte. Anímate a servir en lo poco. Lo que te venga a la mano para hacer, hacelo. Con lo que puedas en tu tiempo. Quizás no puedas dedicarle tiempo completo a Dios. Yo tampoco. Quizás tenés 1 hora a la semana. Invertila en el servicio a Dios. Quizás no sepas grandes cosas de la Biblia. Visitar a un hermano. Hacerle una comida y llevársela a una viuda. Algo. De ahí Dios va a comenzar a usarte. No importa si nadie te ve. No importa si nadie reconoce tu trabajo. No importa si nadie te da gracias por lo que hiciste. Un día vas a escuchar a Dios diciendo, bien, buen siervo y fiel. En lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Un día vas a ver los pulgares de Dios diciendo, bien, bien, hiciste bien. Y de alguna manera eso será más que suficiente. Y te felicitará a vos mismo diciendo, sí, acerté. Di lo mejor que tenía al Dios que todo lo merece. Hay una realidad perpetua en el reino de Dios, que el trabajo es mucho y los obreros son pocos. Es una realidad que nunca va a cambiar. Mi oración junto con la de Inés es que en medio nuestro haya algunos que digan, Señor, aquí te falta uno menos. Acá estoy yo, te falta uno menos hoy.
¿Habrá alguien aquí, alguno? ¿Habrá alguno que diga, Señor, acá estoy? Si en algo te puedo servir, úsame. Nos ponemos de pie, por favor.